Hola, bueno, estoy aquí hoy, como ustedes saben, siempre salgo acompañándolos, haciéndoles alguna historia, algo que me pudiera ser importante. Y hoy quiero hacerle la presentación de un libro que yo escribí hace mucho tiempo por petición de los trabajadores de estos ejércitos para los que yo he trabajado durante toda la vida y principalmente 8 años. El libro se llama Oneida, la religión. Está en las páginas de WordPress a nombre de oneidadiaz.wordpress.com. Allí podrás encontrar el libro y leerlo. He hecho algunos otros manuscritos con algunas ideas, con algunas percepciones, con cosas que me ha gustado, que me ha llamado la atención y cosas que me han ayudado muchísimo, los han ayudado a ellos y ellos me han hecho peticiones de que yo hiciera esas escrituras y esas escrituras están hechas. Espero poder publicarlo algún día, pero como no tengo la oportunidad ahora mismo, este problema de la corona ha traído un poco de problemas a nivel social, pues entonces me voy a dar el gusto y me voy a dar el placer y la satisfacción de poder conversar con ustedes y poderle leer alguna parte de este libro. El libro se llama Oneida y la religión y así comienza. ¿Cómo conocer acerca de la sabiduría de Dios y creer en la Biblia si no la conoces? A través de la historia, el hombre fue creando un conocimiento y una fe que no todos podían reconocer. O sea, el hombre fue creando una creencia que no todos aceptaban. Unos creían tras la necesidad de sentir la guía del buen camino bajo sus pies, tras la necesidad que ellos sentían de sentirse buenos o de tratar de mejorar un poco el curso de su camino y el curso de su historia. Y sobre el camino de los que estamos andando y dando como gloria o legado a nuestro futuro. Otros cultivaban una fe tan sincera que llevan en su corazón un amor por Dios tan grande y profundo que todo lo aprendido por la Biblia, libro dejado por Dios como herencia al pueblo para enseñar que el único camino y la única verdad es el bienestar, el respeto y el equilibrio entre todos los hombres, tanto de fe como fuera de ella, que seguían paso a paso la ley como legado para conseguir la salvación prometida por el Creador. O sea, Jesucristo construye la Biblia. Vamos a hablar acerca de mi manera de ver las cosas, de mi manera de sentirlas y de mi manera de verlas proyectadas en todo este tiempo de trabajo que yo he tenido en la iglesia, para trabajar por la iglesia. El hombre ha podido ya yo les he explicado muchas veces, si vas y visitas a mi página de Facebook, podrás ver todo el estudio y todo el trabajo que yo he estado haciendo durante 2008, que es 2012 que comenzó la guerra. A esta altura he tenido un historial de trabajo bien grande y allí puedes encontrar mucha información, mucha fantasía, mucha imaginación que te puede coordinar, que te pueda llevar a historias ya vividas, a historias ya producidas, que te puedan dar la idea de que cómo es que estas historias fueron creadas. Bueno, Dios construye la Biblia. ¿Y por qué lo hace? Tras la necesidad que tiene el hombre de ser un poquito menos malo, tras la necesidad que tiene el hombre de tratar de sentirse un poquito mejor, pues entonces es capaz de seguir esa Biblia, esa ley. Pero hay otros que sienten la iglesia de la misma manera y son parte de la iglesia, pero son extremadamente fieles a su religión, aman a Dios, porque son personas que aman. Y esas dos partes de personas son las que contribuyen la iglesia, las que forman la iglesia. También hay otra parte que es la que no tiene fe. Hay personas que no tienen fe, que viven y trabajan fuera de la iglesia. Esas no tienen fe. Esos trabajan sin creer, esas trabajan fuera de la ley.
fuera de la fe. Ahora, viven con la ley del hombre, no con la ley de Dios. Pero bajo la ley de Dios hay dos tipos de personas. Está la persona que necesita sentir que Dios existe. Y está la persona que ama a Dios porque existe. Hay dos tipos de personas. La persona que ama a Dios porque existe, todo lo que Dios crea y todo lo que Dios produce le da satisfacción, le da consuelo, le da esperanza, le da fe. Y esa es la fe de los que siguen a Dios sin pedir nada a cambio. Y está la ley del que exige porque necesita tener un testimonio, porque su fe no es tan sólida y su amor no es tan sólido como para dejarse llevar por creencias poco ciertas. Sin embargo, necesitan tener los testimonios y esos son los que atraen la gente, son los que atraen los del grupo de la sociedad que no tiene fe adentro de la iglesia. Y esos son los que necesitan del testimonio y necesitan de la creación. Y ahora lo estamos viendo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos extremadamente crueles, pero donde las personas necesitan una fe ciega para poder creer. ¿Por qué? Porque tú tienes que creer en lo que no ves. Dios nunca lo ves. A Dios nunca lo has visto. Dios solamente es el sentimiento, es el amor, es la creación de eso que necesitamos para conseguir ser mejores personas. Pero hay quien no necesita de creer, no necesita la fe porque ya la tiene. Hay quien no necesita de conseguir amor porque ya lo siente. Y esas son las personas que cuidan y protegían a Cristo. Existen las personas que necesitaban que Cristo demostrara que Él fuera de la iglesia, porque querían creer, querían ser mejores, pero no lo conseguían, porque su fe no era ciega. Y es por eso que la Biblia dice que Dios perdona a los que se arrepienten de corazón, los que son fieles a sus sentimientos, los que son fieles a no traicionar los instintos, a no traicionar la palabra de la ley cuando Él dice que amar al prójimo como a sí mismo. Y eso es una de las cosas que yo plasmo en este libro. Unos creían tras la necesidad de sentir la guía o el buen camino bajo los pies y sobre el camino que estábamos andando y dejando como gloria o legado a nuestros futuros. Otros cultivaban una fe tan sincera y llevara en su corazón un amor por Dios tan grande y profundo que todo lo aprendido por la Biblia, libro dejado por Dios como herencia al pueblo para enseñar que el único camino a la única verdad es el bienestar, el respeto y el equilibrio tanto por los hombres de fe como los de fuera de ella, que seguían paso a paso la ley del rey legado para conseguir la salvación prometida por el Creador. Asimismo, desde los tiempos desde los tiempos de la creación hasta nuestros tiempos, pero los tiempos cambian, los intereses de las personas y los creyentes cambian, pero la necesidad de aceptación de unos con otros nunca ha cambiado. La paz continúa siendo la necesidad mayoritaria que tiene el hombre ante la vida. Necesitas conseguir tu paz, necesitas conseguir tu equilibrio y solo el amor es el que te permite conseguir eso. Tú consigues la paz y consigues el equilibrio siempre y cuando sientas amor por lo que tú defiendes. Tú defiendes un amor sincero, pero el amor tiene que venir ligado a la justicia para que tú puedas tener un amor firme, un amor fuerte. Si tú consigues encadenar el amor a la justicia, pues tendrás la batalla ganada, tendrás el camino conseguido a la gloria, a la victoria. ¿Por qué? Porque el hombre es justo y Dios perdona a quien se arrepiente de corazón. ¿Por qué? Porque es su único fiel.
Es su único hombre fiel. Un día apareció algún semejante proponiendo o exponiendo un cambio ante tanta falsedad y fuimos llevados o impulsados hacia una guerra sangrienta y ordinaria tras el desconocimiento de semejante poder. Es cierto que el solo hablar de Dios o de Cristo al hombre crea un sentimiento de inseguridad. No es menos cierto que las personas sienten miedo, que las personas se sienten faltos de fe, faltas de creencia, se sienten faltos necesitan, pero dejarse, la tentación es humana y dejarse de llevar por la tentación es parte del hombre, pero del hombre malsano. Ahora, de conocimiento y curiosidad, el hombre toda su vida ha vivido con la esperanza de un mejor futuro para nuestros hijos. Pero esa es la cápsula que desata la tragedia. ¿Qué es para ti un mundo mejor? Pues bien, de acuerdo con lo que nos hemos acostumbrado toda la vida, el hombre, como es lógico, ha tratado de conseguir como padre o guiador de familia un mejor futuro económico para nuestros hijos y nuestros familiares. Es normal que si a tanta necesidad económica pudieras tener la oportunidad de proveer a ellos unas mejoras económicas como padre o madre, no lo pensaría, pues bajo la necesidad de la protección y amparo, la necesidad económica, pues para tal, si caes en la tentación de poder adquirir tales mejoras, cambiarías. Ahora, si protección y amparo es necesaria la economía, pero ¿qué tal si caes bajo la tentación de poder adquirir estos beneficios a cambio de vidas inocentes? Pues bien, ahí está el detalle. No todas las personas pueden decir que no cuando de mejora se trata, cuando la economía es necesaria. Y cuando la economía es imprescindible y cuando la economía es tan tentadora, pues no todas las personas son capaces de renunciar a tales montos. No es fácil renunciar a montos extremos cuando tú te ves que tienes posibilidades de adquirir cosas que te pudieran beneficiar o que te pudieran hacer lo que tú siempre conseguiste. Pero eso solo lo conseguirías a través de la iglesia. Pero eso no es una religión. A mi entendimiento, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Ahí está el detalle. No todas las personas pueden decir que no cuando de mejora se trata. Y eso es motivo de inspiración para todas las familias y personas fuera de la fe que quieran hacer lo mismo. O sea, tú eres de la fe, y es lo que te estaba hablando hace un rato. Tú eres de la fe y tú sientes la necesidad de sentir un testimonio porque necesitas algo en quien creer o algo en qué creer, algo a qué amar, porque tú sientes que no estás amando nada, porque tú sientes que no estás teniendo fe. No la fe necesaria que Dios te pide que tú creas en Él desde la Biblia. Dios siempre te pidió desde la Biblia que tú creyeras en Él, lo vieras o no lo vieras, precisamente para que no fueras tentado por situaciones como esta. Ahora, cuando tú te expones a construir historias por la necesidad de creer, pues te conviertes en una persona fuera de la fe. Y eso, convertirte en persona fuera de la fe, creyéndote ser un fiel de ella, pues lo único que traería es esa maldad y esa imagen y esa construcción fuera de la iglesia, traerías dentro de tu casa, dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Mucho más si tienes el poder de ser líder o ser un creador. Ahora, la sabiduría de Dios y la palabra nos enseña que no todos podemos ver de ese tipo de conflicto, pues cada uno de nosotros se lleva por su propia conciencia. Cada ser vivo reacciona ante el peligro de diferentes maneras y es eso lo que Dios nos trata de alertar. Cuando tú te sientes en un estado de
de peligro, te sientes en un estado de problema, pues entonces tu conciencia es quien actúa por ti. Ya se te olvidan los parámetros convencionales, se te olvidan y reaccionas de la manera, tus instintos son los que hablan por ti. Y dependencia, y es ahí donde él dice que el árbol de pera no da manzana, porque tú en un momento determinado, por muy bueno que haya sido toda tu vida, llega un momento en que vas a ser tú mismo. Y esto es el trabajo de la iglesia. Ahora, necesitamos muchas veces creer en nuestro corazón y nuestras maneras de sentir o reaccionar ante las dificultades que la vida nos pone, permitiéndonos ser nosotros mismos. Tú eres quien va a reaccionar en un momento determinado. Y es por eso que siempre tienes un amigo hasta el momento en que tú lo necesitas. Siempre tienes un familiar hasta el momento en que tú lo necesitas. Es por eso que tienes una iglesia hasta el momento en que tú la necesitas. Ahora, es bien sabido que somos guiados y orientados desde que nacemos. Cuando naces, tus padres son tus líderes. Cuando creces, los líderes son los hombres que en caso de las mujeres, y los niños. Y los jefes son líderes de hombres que mantienen esas familias en centros de trabajo, en lugares de negocios, etc. Pero, ¿qué pasa si esos padres o esos hombres son padres, son hombres, son líderes de familias, toman acciones equivocadas? Pues bien, al estar ellos equivocados, pues puede desatar una polémica guerra en dimensiones proporcionales incomparables. Ahora, ¿por qué? Pues el rol de esos líderes de la sociedad únicamente es orientar y enseñar a su futuro, como Dios dice, el recto perdurará toda la vida, perdurará toda la vida a diferencia de los débiles, y será quien guiará su rebaño. Pues el líder no tendrá vida eterna para vivir lo que él desearía construir. Pues por lógica pasaría toda una vida construyendo un negocio, construyendo una familia o construyendo su adultez. Estará guiando a todos sus seguidores y para que perdure su legado, pues lo hará de una manera muy saludable a todos según el bien exige. Tú tienes una idea en tu mente y tú tienes la idea de construir un imperio, un ejemplo. Pero tú necesitas hacer valer ese imperio, tú necesitas construirlo. Pero un imperio se construye tras la creación de años y años de vidas, tras años y años de ejemplo, tras años y años de errores, tras años y años de historias. Ahora, quien decidió construir ese imperio guía a su rebaño en la construcción de su idea. Entonces, los seguidores necesitan aprender de sus líderes para que puedan dejar en su legado el mismo camino que ellos cursaron. Y eso es precisamente el trabajo de los ejércitos, el trabajo no de los ejércitos, de todas estas instituciones que viven creando y que viven organizando en dependencia de sus ideales. Y por ejemplo, ellos construyen una organización para defender la iglesia y sus ideales es defender la iglesia. Pero ellos van aprendiendo a defender la iglesia y van construyendo lo que ellos quieren construir en la iglesia. Pero a eso se le van sumando hombres de fe ciega y hombres de fe no tan ciega, hombres de fe dudosa. Entonces, hay un conflicto, eso es una guerra dentro de la iglesia, pero no solamente dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia también va a haber guerra. Esos hombres que están dentro de la iglesia, y es por eso que la Biblia dice que no puedes pertenecer a Dios y al diablo al mismo tiempo, porque un día vas a traicionar a uno de los dos. Un día las circunstancias la vida te pone en circunstancias que necesitas tomar una decisión y esa decisión
es la necesidad que tú tienes de decir hasta dónde tú puedes llegar y las decisiones que tú puedas aceptar ese momento. ¿Qué pasa si los hijos... Existen muchas personas que están aliadas a distintas organizaciones y no son parte de la iglesia, pero tienen un sentimiento, y aprenden. Ellos van aprendiendo a través de su trabajo personas de cualquier... Y se van dando cuenta, y ahí es donde empiezan los conflictos, lo que significa que el hombre que entra de la iglesia a construir una iglesia donde la iglesia no es sana, pues no solamente va a tener la guerra del hombre sano de la iglesia, sino va a tener dentro de su organismo, en la medida que el hombre vaya progresando y que el hombre vaya creciendo y vaya aprendiendo, van a nacer muchísimas personas que van a hacer rechazo a esas leyes, porque es evidente que son leyes no aceptadas por todos los hombres. Y no todos los hombres dentro de la iglesia aceptan la duda. Y eso es el primer requisito que la Biblia te pone. Y es por eso que Dios exige de ti la fe. Es por eso que Dios te pedía que tú tuvieras una fe ciega, porque puedes crear un conflicto si tienes duda. No puedes dudar de Él. Su creación es su creación y su palabra es su palabra. ¿Qué pasó con esos hijos que no respetan a sus padres, o padres que no respetan a los hijos, o obreros que no respetan sus leyes, o mujeres que no respetan a sus esposos? Pues bien, es ahí donde Dios habla. Necesitan ser llevados de la mano. Hasta el más sabio necesita ayuda para ser líder o respeto para ser gobernante. Por muchos motivos, muchas personas capaces no pueden o no desean ser líderes de un gobierno, un imperio o un negocio, pero por muchos motivos, por ningún motivo ni bajo la ley, proteger un mal líder a sitios donde la corrupción, la necesidad espiritual y la pobreza de alma sea gobernante, pues esto llevaría a la quiebra a toda la generación y la futura, porque no solamente crearían guerreros en contra de sus legados, también con el futuro estarían naciendo personas de fe dentro de la iglesia que serían puestos en guerra en contra de esas organizaciones. Ahora es donde el papel de la ley tome poder. ¿Qué significa la palabra o qué representa la palabra dentro de la iglesia? Pues bien, la Biblia ha tomado un rol muy importante dentro de la iglesia. Y cada iglesia es regida por esa palabra. Lo que significa ser la ley de Dios. Pero Dios necesita ser la ley dentro de la iglesia. Si a la iglesia solo la visitan fieles del bien, sí la necesita. ¿Por qué? Porque ya esta historia que estamos viviendo los días de hoy en día demuestra que no todos los hombres son fieles a Dios. No todos los hombres son fieles a la iglesia. Hay hombres que necesitan convencerse a través de los testimonios, pero hay hombres que no necesitan esos testimonios para convencerse. Solamente la palabra de Dios es necesaria para ellos tener el sentimiento, es necesario, y eso lo tienen de sobra. Solamente ver la injusticia, solamente ver el desamor, solamente ver el desamparo, solamente ver eso es suficiente para ellos como para darse cuenta de que eso no es la iglesia. Y ahí es donde van a operar en contra de estos fieles de la iglesia que necesitan ser aceptados, necesitan testimonios, necesitan pruebas, necesitan hacerse notar para hacer crecer una iglesia a nombre de la iglesia de Dios. Porque Dios necesita hacer la ley dentro de la iglesia. Si la iglesia solo visitan fieles del bien, pues es bien sabido que Dios nos da a conocer su ley, que debemos temerle, pero no somos perfectos, o más exacto, somos malos por naturaleza, y esa maldad la demostramos al interpretar la palabra tras la violación de su ley.
Violamos la ley. ¿Por qué? Porque nos convertimos en personas injustas, nos convertimos en personas inhumanas, perdemos el amor por el prójimo, que es el primer respeto, perdemos la justicia, perdemos la sinceridad, perdemos todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir en paz, y todo eso que Él nos ha enseñado, pues entonces quedaría perdido. El hombre en lo civil necesita de su ley para gobernar. Existen muchas personas malvadas y muchas injusticias en el hombre, en el mundo humano, pero en la ley pasa lo mismo, en la iglesia pasa lo mismo, pero precisamente por eso que Dios necesita que sigas a paso de la ley, que sigas con requerimiento la ley que Él escribió. ¿Para qué? Porque sigas su guía. No se necesita ser perfecto, se necesita ser justo, se necesita ser solidario, se necesita ser humano para no caer en la tentación del desamor y la injusticia. Asimismo, necesita Dios que sigamos su palabra. A mi manera de entender, pienso la iglesia fue creada por Dios tras la necesidad de conocer un mejor camino, pues vivimos desde los comienzos tiempos muy difíciles. Desde el paraíso que Dios construyó para Adán y Eva, y existió la manzana, para pecar necesitábamos conocer, y ahí está esa guía que tanto el hombre necesita, llamada Biblia. Para al igual que en la tierra, el hombre aprendiera a ser orientado y guiado a vivir en comunidades, necesitados de vivir en comunidades. El trabajo de unos depende del trabajo de otros, y eso nos obliga a mantener un medio social razonable y cómo conseguirlo a través de la ley. Por ejemplo, tú puedes vivir en tu centro de trabajo. Existen muchas personas que trabajan junto contigo. Tú trabajas en una fábrica que produce, y en esa fábrica hay 200 personas trabajando. Pero todas las 200 personas no piensan como tú. Todas las personas de esa fábrica no sienten como tú. Todas las personas no piensan como tú. Entonces, tú necesitas de la ley que te proteja, la ley del hombre. Así mismo pasa con la iglesia. No todas las personas que visitan a la iglesia piensan como Dios quiere, como la Biblia ordena. No todas las personas que predican sienten como Dios ordena. Y es por eso que Dios manda construir la ley. No puedes convivir con personas intolerantes o personas con trastornos de conducta o problemas de convivencia. Y es ahí donde la importancia de aprender a vivir en armonía con todos. Todo lo que nos da la oportunidad y la salud que todos necesitamos. O sea, si vives con alguien, debes de ser alguien con ideas afines a las tuyas. Si en tu grupo de amigos los aceptas a todas en la mayoría de los casos, pues solo socializas con quienes son como tú, y esa es la importancia o el papel de la ley para hacer valer la razón y cada uno de los momentos de tu vida. Tú vas a tener muchos amigos, pero cuando tú necesites a tus amigos, solo tus amigos van a responder. Tú vas a tener muchos compañeros de trabajo, pero cuando tú te necesites de un compañero de trabajo, solo tus compañeros van a responder. Tú podrás tener muchos familiares, pero cuando tú tengas un problema familiar, solo tus familiares van a responder. Y eso es lo que se trata, de tener y es por eso que Dios exige una fe sincera. ¿Realmente crees que Dios castiga a sus hijos? Si lo crees, ¿por qué lo hace? Como dice la palabra, y es: si Dios castiga a sus hijos con una falta y mide con la misma vara con que seréis medidos. Existe, a mi entender, en la iglesia una guía que se llama ley de Dios. Al igual que en la tierra, Dios hace cumplir su ley por la misma razón que en la tierra es hecha valer la ley del hombre. ¿Qué pasa con la iglesia a través de los años? Los hombres se convirtieron en reyes, líderes y dueños conocedores de estas leyes. El hombre era conocedor de la ley. El hombre era el que gobernaba la ley.
El hombre era el que gobernaba la iglesia. El hombre era el que predicaba la iglesia. ¿Qué pasó con estas predicciones? Que solo los reyes, solo los hombres, esos hombres grandes eran los que podían predicar la iglesia. Los hombres pequeños no tenían ese derecho. Estas leyes sumadas Dios hace cumplir su ley por la misma razón. Líderes y dueños conocedores de estas leyes. Estas leyes sumadas a las culturas de cada pueblo solo han podido ser doctrinas para los líderes quienes dirigen a sus experiencias y conocimientos la palabra. Y la ley del Dios puesta o creada para nosotros depende de quienes dirigen esas leyes. Han sido las doctrinas que hemos recibido durante miles y miles de años, y la falta de comprensión, intolerancia e incomprensión de muchos de los líderes han dado lugar al conocimiento y la interpretación que nosotros tenemos hoy de esa palabra. La Biblia dice que como punto principal a la tolerancia, que no juzguemos a los otros, y el ejemplo está en la historia de María Magdalena, y todo demuestra que somos hombres imperfectos y Dios lo sabe. Dios hace valer su ley, pero de una manera instructiva. ¿Qué pasa si al juzgar a alguien por desconocimiento equivocadamente cometes errores por desconocimiento? Pues Dios te juzgará toda la vida, a ti y a tu futuro como semejante, por semejante error. Eso se convertiría en un error de generación tras generación, lo que nos demuestra que juzgar por error y dirigir con una rectitud fuera de la justicia te hace un cruel dictador y un extremo pecador. Y consigues el mismo camino que los malos gobernantes dejaron a su futuro. Ahí desapreciar que el Dios escogiera a Noé para cambiar el comportamiento del hombre en la tierra y el curso que llevaba la historia, y al equivocarse por agradecimiento Noé, tras llegar a la tierra, se convirtió en uno de los que ya habían quedado atrás por pecadores. O sea, Dios escoge a Noé para hacer ese sacrificio, de todos los hombres, y deja a Noé porque era el único hombre en la tierra que no hacía sacrificio. Entonces él deja a Noé y lo deja como guía, lo deja como líder para comenzar un nuevo futuro. ¿Y qué pasó con Noé? Pues Noé, al bajar las aguas, según cuenta la historia, al bajar las aguas, pues vuelve a cometer el mismo pecado. ¿Por qué? Porque esa fue su formación. Esos líderes de Noé, antes de Noé nacer, fueron guiándolos y orientándolos bajo esa naturaleza. Su ego, al crecer su ego, su emoción, su estado emocional crece, y él necesita hacer algo que, voy un momento, Tati, estoy ocupada. Estoy ocupada. Y al crecer ese ego y al hacerse tan amplio, perdón, y es que yo vivo con familia. Entonces, al crecer su ego, pues eso es propicio, ¿para qué? Para cometer este tipo de cosas. Y eso puede pasar, eso le pasó a Noé, que era el mejor hombre el mejor hombre de todos, pero eso le puede pasar a cada uno de nosotros, el mejor de todos, el más bueno. Cuando vaya a ser el líder, cuando vaya a ser el dirigente, en agradecimiento va a cometer los mismos errores que cometieron sus antepasados. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la serpiente para hacerlo pecar, porque ahí está la tentación, porque este mundo es llevado por la maldad, este mundo no es llevado por el bien. Y eso lo dice la Biblia. El camino de un corrupto, asesino o un director sin poder de conocimiento, y la sabiduría dirigida sin conocimiento nos conduce hacia la misma dirección. Cualquier barco que sea dirigido por personas de extremo prestigio y conocimiento, de no gobernar con humildad, llevará sin equivocación a lugares donde la ley de quienes nos necesitan no la encuentra.
Desgraciadamente el hombre de bien es el que necesita la ley. El hombre de bien es noble y necesita protegerse. El hombre de maldad es bruto, el hombre de maldad es fuerte y todos se alejan de él. Pero el hombre de bien necesita protegerse de esa crueldad, de esa maldad. Entonces, cuán malos dirigentes, en personas que no valoran, en personas que no rigen las leyes, pues entonces personas sabias, personas tolerantes, personas nobles, pues se ven afectadas, se ven en peligro y se sienten desprotegidos. Bueno, eso es una parte de lo que te he podido leer. Mañana creo que tendré la oportunidad de leerte un poquito más. Ya por hoy necesito irme. Ya mañana te leeré o algo, no sé, trataré de buscar, de hacerte algo para entablar un poco más de conversación, podernos conocer, podernos entender y ni modo. Yo espero que tengas muy bonito día. Te deseo lo mejor del mundo. Te deseo que no seas una persona perfecta, yo tampoco lo soy, pero que sí trates de tener un sentimiento. Espérate un minuto, muñeca, no he terminado. Dame 5 minutos. Y ciérrame la puerta, por favor. Esto de vivir en familia se convierte en un problema. Pero bueno, hay que ser tolerante y tener paciencia. Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Mañana nos vemos, tengamos buena noche y pásala bien. Hasta mañana.